Bendiciones para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos retomando el día de hoy las clases de forma semanal. Después de algún tiempo estuvimos detenidos el inicio de año por el verano y ahora ya estamos retomando las clases. Y la última clase estuvimos comenzando a abordar el tema de las inescrutables riquezas de Cristo. Y me gustaría comenzar con un breve repaso de lo que vimos en la última clase y luego ya entrar de lleno con la clase de hoy. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versos 8 y 9. Efesios capítulo 3, versos 8 y 9. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo acá introduce esta expresión que en un sentido literal solamente aparece aquí en Efesios capítulo 3, que es las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice: a mí se me encomendó predicar entre los gentiles, entre los pueblos no judíos, el evangelio o la buena noticia de las inescrutables riquezas de Cristo. Mi hermano, el evangelio que a ti y a mí nos fue encomendado es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El contenido del evangelio, el contenido de la buena noticia es las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice: el evangelio que yo predico es ese, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuál es el evangelio que tú predicas? ¿Cuál es el evangelio que yo predico? Tenemos que replantearnos: ¿estamos predicando el evangelio que predicó Pablo, el evangelio eterno? ¿O estamos predicando otro evangelio? Pablo dice: el evangelio que a mí se me encomendó es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es el contenido del evangelio, es la sustancia, es Cristo y todas sus riquezas, todas sus inescrutables riquezas. Yo quiero decirte algo: si tú recibiste a Cristo y tú naciste de nuevo, tengo buenas noticias para ti. Y es que ahora eres el hombre o la mujer más rico sobre la faz de la tierra. Tú eres rico de una manera que no puedes dimensionar. Eres rico. Tan rico que nuestra mente no alcanza a entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios tomó a Cristo y lo impartió dentro de ti. Dentro de ti mora Cristo con todas sus riquezas. Este Cristo que tú recibiste es un Cristo infinitamente rico, lleno de tesoros, lleno de riquezas, de atributos, de cosas que Él ganó para ti, que ya están dentro de ti. Entonces estuvimos viendo en la última clase que hay tres aspectos principales de las riquezas de Cristo. ¿Cuáles son estas riquezas? Número uno, todo lo que Cristo es. Tú tienes dentro de ti a Cristo y por ende tienes todo lo que Cristo es. Cristo es el sol de justicia, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo es el buen pastor, Cristo es el amor, Cristo es la paz, Cristo es el gozo, Cristo es todas las cosas. Ese Cristo está dentro de ti. Todo lo que Él es te habita. Cuando la palabra dice que Él es nuestro Salvador, tú tienes salvación. Cuando la palabra dice que Él es nuestro Señor, tú tienes el señorío de Cristo dentro de ti para gobernarte y para manifestar su gobierno a través de ti. Todo lo que Cristo es, cuando la palabra dice que Él es el sanador, tú tienes al sanador dentro de ti. Los cristianos no necesitamos que Dios nos dé gozo así como de afuera, que venga un gozo, que venga una paz media extraña. Tú tienes a la paz en persona dentro de ti. Tú tienes al gozo en persona dentro de ti y es la persona de Cristo. El asunto es que ahora se te revele lo que tú ya tienes dentro.
Ese es el asunto. ¿Sabes qué? Nuestra mayor necesidad como hijos de Dios no es que Dios nos dé algo, porque Dios ya nos dio todo en Cristo. Nuestra mayor necesidad es que se nos revele lo que Dios ya nos dio en Cristo. El problema es que los hijos del Señor muchas veces oramos por cosas que Dios ya nos dio. Entonces desperdiciamos nuestro tiempo de oración. Podríamos orar por otras cosas muy importantes, pero estamos orando muchas veces por asuntos domésticos de nuestra vida diaria que el Señor ya resolvió en la persona de Cristo. Ya está resuelto. Dice la palabra que Dios reunió en Cristo todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todas las cosas celestiales fueron reunidas en Cristo. Tú no puedes experimentar el poder de Dios fuera de Cristo, la gloria de Dios fuera de Cristo, la unción de Dios fuera de Cristo. Todo lo que Dios tiene, todo lo celestial fue reunido en Cristo. De la misma manera, todo lo terrenal también fue reunido en Cristo. Todas las cosas en los cielos y en la tierra fueron reunidas en Él. Y Dios tomó ese Cristo y lo impartió dentro de ti. Entonces tú tienes todos los asuntos celestiales en tu espíritu, en la persona de Cristo. Pero también los asuntos terrenales. Entonces hay gente que viene al Señor en busca de un Salvador, tiene un encuentro con Cristo, pero no han entendido que los asuntos terrenales, Cristo también los incluye. Cristo tiene el trabajo nuevo que tú necesitas. Cristo tiene la solución a tu problema familiar. Cristo tiene la respuesta a todas las situaciones que tú vives aquí abajo. Por ende, tú no necesitas buscar en otro lugar. Lo que tú necesitas es que se te revele el Cristo que tú portas y todas sus inescrutables riquezas. Entonces, el primer aspecto de estas riquezas son todo lo que Cristo es. Número 2, todo lo que Cristo tiene. Todo lo que Cristo tiene. Él tiene muchas cosas. Todo lo que Él tiene, piensa esto, todo lo que es del Padre también es de Cristo. Y por ende, todo lo que es de Cristo ahora también es tuyo. Por eso somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermano, tú tienes que transicionar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de heredero, un heredero de Dios en Cristo. Por eso la palabra dice, bendito, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú ya estás bendecido, hermano. El asunto es que se te revele las bendiciones que ya recibiste. Entonces el Evangelio es una buena noticia. De hecho, Evangelio en el griego significa buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que si tú recibes a Cristo, recibirás todas sus inescrutables riquezas. Y las podrás disfrutar dentro de ti. Y que si tú vas y le predicas a la gente esas riquezas, ellos también las podrán disfrutar. Predícale a la gente que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Rey, que Él es el sanador, Él es el sustentador, el libertador, el proveedor. Él es todo lo que ellos necesitan. Cristo es la respuesta de Dios a todas las necesidades de la humanidad. Y nosotros tenemos esa buena noticia para anunciarla al mundo. Tú y yo no predicamos un evangelio de condenación, no predicamos un evangelio de religión, predicamos un evangelio de riquezas que están disponibles para todo aquel que cree y recibe a Cristo. Qué glorioso es esto. Y número 3, estamos solo haciendo un repaso. Número 3, todo lo que Cristo ganó para nosotros. Este es el tercer aspecto de las riquezas de Cristo. Todo lo que Cristo ganó para nosotros. A través de todo el proceso de Cristo. Él fue encarnado, luego Él murió en la cruz, fue sepultado, Él resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del trono de Dios y luego se impartió en nosotros. Todo ese proceso, en cada etapa, en cada paso de Cristo, hay riquezas que Él ganó para nosotros. Cuando Él estaba en la cruz, Él compró a precio de sangre tu libertad, el perdón de nuestros pecados, sanidad para nuestras enfermedades. Él compró en esa cruz libertad de toda opresión demoníaca que oprimía tu vida.
Pero luego Él bajó al sepulcro y allí hizo otras cosas. Dice la palabra que Él le arrebató al diablo las llaves de la muerte y del Hades. Le predicó el evangelio a los espíritus encarcelados. Cristo vació el seno de Abraham. Ocurrieron muchas cosas allí. Y cada una de esas representa ahora una riqueza que tú y yo podemos disfrutar. Y luego Cristo resucitó. Y ahora eso también tiene riquezas para nosotros, porque gracias a que Él resucitó de entre los muertos y venció a la muerte, tú y yo también hemos vencido a la muerte. Y el poder de la resurrección opera a través de nosotros, su iglesia. Esa es una de las riquezas que la resurrección de Cristo nos legó. También la ascensión de Cristo nos legó insondables riquezas. Cristo fue sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales y por ende tú y yo, porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, fuimos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, en Cristo. Dime si eso no es glorioso. Dime si eso no son buenas noticias. Eso es el Evangelio. Las buenas noticias de las inescrutables riquezas de Cristo. Las buenas noticias de todo lo que tú recibirás por causa de haber recibido al Hijo dentro de ti. Por causa de haber pasado a ser parte del cuerpo del Hijo de Dios, del cuerpo de Cristo en la tierra, que se llama iglesia. ¡Qué glorioso! Entonces, el asunto ahora... Podríamos profundizar acá, pero ya lo hicimos en la clase anterior. Estamos solo haciendo un resumen. El asunto ahora es no que Dios me dé cosas, sino que se me revele lo que Dios ya me dio. Insisto, el problema de los hijos de Dios es que pedimos cosas que Dios ya nos dio. Tenemos que, por revelación, aprender aquello que ya es nuestro y aprender cómo echar mano de aquello que ya está dentro de nosotros. Y por otro lado, ese tiempo que nos queda en oración, ocuparlo para el propósito eterno, orar para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Entonces, este tema de las inescrutables riquezas de Cristo es tan profundo, yo lo sé. De hecho, Pablo mismo dice son inescrutables, insondables. Son tantas riquezas, son tan vastas, tan amplias, y son tan profundas que son insondables. Son profundas, profundas, profundas. Es como cuando la palabra dice que el Espíritu Santo nos revela lo profundo de Dios. Imagínate, si Dios ya es misterioso, si Dios ya es un misterio en el Espíritu, imagínate lo profundo de Dios. Ay, mi Dios, lo profundo de Dios. ¿Sabes lo que es lo profundo de Dios? El Hijo. Oh, aleluya. El Hijo. Y Dios nos está introduciendo por el Espíritu Santo a conocer y experimentar y disfrutar las profundidades de la persona de Jesucristo. Este Cristo en quien vivimos, nos movemos y somos. Este Cristo que nos habita. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el mensaje de principio a fin. El Evangelio es Cristo. No hay otro mensaje, no hay otro Evangelio, no hay otro tema para predicar. Cristo, 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 Cristo y Cristo. No hay más. Cristo, el Hijo eterno de Dios, que fue enviado por el Padre y que el Espíritu Santo hoy nos está revelando. Por eso dice la palabra en Corintios que Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido. O sea, Dios te dio a su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te está revelando lo que ya te ha sido dado, lo que ya te ha sido concedido en la persona de Cristo. Yo quiero decirte que Cristo es mucho más que lo que tú has experimentado hasta ahora. Cristo es mucho más que lo que yo he experimentado hasta ahora. Hermano, aún no hemos experimentado nada de todo lo que Él es. Y hemos visto cosas. Hemos experimentado cosas, hemos visto sanidades, hemos visto conversiones, hemos visto liberaciones de demonios, hemos visto cosas gloriosas ocurrir. Hemos visto la gloria de Dios, hemos experimentado su manifestación, conocemos su presencia. Pero lo que hemos visto y tocado y experimentado de Él todavía es tan pequeño comparado con todo lo que Él es que ni siquiera podemos dimensionarlo. Él es insondable, es inescrutable, pero el Señor nos dio a su Espíritu
para que podamos palparle, conocerle, experimentarle. Toda nuestra vida aquí en la tierra se trata de conocer y experimentar cada vez más estas insondables riquezas de la persona de Cristo. Conocer cada vez más todo lo que Cristo es. ¿Para qué? Para que se me revele y yo lo pueda experimentar. Porque para que yo pueda experimentar un aspecto de Cristo, primero se me tiene que revelar y segundo yo debo creer que eso es para mí. Por supuesto, si yo no creo que es para mí, ¿cómo lo voy a experimentar? Entonces por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso Pablo comienza el capítulo 1 de Efesios orando, y tú ves allí en Efesios 1, por ahí por el verso 15 más o menos, la primera oración de Pablo en Efesios es para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué más ora Pablo? Que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento en el conocimiento de Él. Ese es todo el asunto. Esas son las oraciones apostólicas, amada iglesia, que se nos revele lo que ya nos ha sido dado. Que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo, porque mientras más miremos a Cristo y más se nos revele Cristo y más le toquemos en el espíritu, más vamos a ser conformados a su imagen. Dejaremos atrás todo lo que hay que dejar atrás. Dejaremos el pecado que nos asedia, la inmundicia, la corrupción de este mundo. Y más seremos conformados a la imagen de Cristo. Lo que tú y yo necesitamos es tocar más a Cristo, es experimentar más sus inescrutables riquezas. Entonces este tema de las riquezas de Cristo es profundo. Yo lo sé. Yo sé que es profundo. Y al hablar de estos asuntos, corremos el riesgo, por un lado, de no entender nada. Yo te soy sincero, yo recuerdo la primera vez que leí el libro Ministros Competentes de un Nuevo Pacto del apóstol Lucas Márquez. Honestamente no entendí nada. Dije, esto es chino mandarín. Yo no entiendo, esto es japonés, esto es coreano. Alguien me dio el libro en otro idioma, porque no entendí nada, ni jota, nada. Como a la segunda vez entendí una hoja o dos hojas, como a la tercera, cuarta o quinta vez empecé a entender algún capítulo que otro, y bueno, poco a poco el Espíritu Santo va dando entendimiento, pero yo sé que esto es profundo, que sería más fácil hablar de algún tema más liviano, más fácil de entender. Pero ¿cuál es el asunto? Que este es el meollo del Evangelio, este es el centro, este es el núcleo. Yo podría darte la vuelta por un montón de temas, pero nunca hacerte arribar al punto neurálgico del Evangelio. ¿Y cuál es ese punto? Que tú y yo, como iglesia del Señor, experimentemos y disfrutemos las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Dónde encontramos una forma de entender esto que es tan misterioso, tan profundo? En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es maravilloso porque nos provee sombras, tipos, figuras, profecías que hablan de Cristo, que apuntan a Cristo y que son como, ¿viste? Como los dibujitos así de historietas de niños que te grafican un poco con unos pocos esbozos una realidad. El Antiguo Testamento es eso, es esos dibujitos que te explican en sombras, tipos y figuras el nuevo pacto. Porque tú tienes que entender algo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ambos hablan del nuevo pacto. No es que el Antiguo Testamento hablaba del Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento del Nuevo Pacto y ahora estamos en el Nuevo Pacto y bueno, ¿y qué hacemos con el Antiguo Testamento? No. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento ambos hablan del mismo pacto, hablan del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es el pacto eterno. Solamente que en el antiguo pacto lo tenías en sombras y figuras, y en el Nuevo Testamento tú lo tienes como una foto a todo color. O ahora para los más jóvenes, tú lo tienes en realidad aumentada. Lo puedes ver, lo puedes sentir, tocar y palpar. Es una realidad. Antes eran sombras, tipo y figura, hoy día es una realidad presente, que es Cristo. Por eso Pedro habla y dice que hemos sido confirmados en la verdad presente. Tú y yo estamos en esa verdad, esa aletheia, la realidad presente. Porque antes todo el antiguo pacto eran los sombras, tipos y figuras de los bienes venideros, hoy en el nuevo pacto.
Entonces hay una tipología, un tipo que usa la escritura, que es maravilloso para hablarnos acerca de las inescrutables riquezas de Cristo, y es la tierra de Canaán, la buena tierra, la tierra prometida. Hermano, esto es glorioso, la tierra prometida. Yo no sé si alguna vez has pensado por qué tanto hincapié en el tema de la tierra, la tierra, la tierra. Dios llamó a Abraham, te traeré esta tierra. Después llamó a Isaac, te daré la tierra que juré a tu padre Abraham. Dios llamó a Jacob, te daré la tierra que le di a tu padre Isaac y a tu padre Abraham. Y así todos los descendientes, Dios les dice, les daré la tierra que les prometí a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Y tú ves a Moisés que saca al pueblo de Egipto con mano poderosa, dan vueltas por el desierto 40 años y finalmente ellos son introducidos por el Señor a través de Josué en la tierra prometida. ¿Por qué tanto hincapié en el tema de la tierra? Después tú ves que el pueblo es llevado cautivo a Babilonia, pero después vuelven a la tierra, reedifican la ciudad, reedifican el templo. ¿Por qué tanto hincapié? ¿Sabes por qué? Porque la tierra era Cristo. Porque la tierra es una figura de Cristo. Esa tierra de Canaán, la tierra prometida, aunque es una tierra física, real, pero también en un sentido espiritual, al mismo tiempo, representa a Cristo. Y todo el tema está para Dios en que tú entres en la persona de Cristo y tú comas, tú disfrutes los frutos de esa buena tierra. Entonces la buena tierra es Cristo con todas sus riquezas. Y Egipto representa al mundo. Dios te sacó del mundo. Por eso Colosenses dice que fuimos trasladados desde la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. O sea, tú fuiste sacado de Egipto, del mundo, del sistema. Tal vez no te has dado cuenta todavía, pero tú fuiste trasladado, fuiste sacado de ese sistema y puesto en Cristo, en el amado Hijo. Fuiste puesto en la tierra prometida, que es Cristo, con todas sus riquezas. Esta tierra, la buena tierra, era una tierra increíblemente rica. Una tierra vasta, llena de riquezas. Leíamos la semana pasada, bueno, que fue hace varias semanas atrás, pero leíamos en el capítulo pasado Deuteronomio cuando habla y dice, la buena tierra que Jehová tu Dios te da tiene montes, tiene vegas, tiene hierro, tiene cobre, tiene aguas, manantiales, fuentes, ríos, qué sé yo, tiene higos, tiene uvas, tiene granadas y un montón de riquezas. Es ser una tierra increíblemente rica. ¿Por qué? Porque esa tierra representa a Cristo y el Cristo en el que tú has entrado. Tú hoy vives en Cristo. Por eso dice Hechos que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Tú vives en Cristo. Pablo dice en Corintios, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Tú vives dentro de Cristo. Esa es tu posición. Tu cuerpo está acá, en Chile, Argentina o el país que sea, pero tu espíritu está en Cristo, dentro de Cristo. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra posición. Y este Cristo en el cual estamos está lleno de riquezas. Imagínate una tierra, contemplar ahí el pueblo cuando entró, cruzó el Jordán y entró a esa tierra y miró los montes, las vegas, los valles, las riquezas. Dijo, wow, valió la pena llegar aquí. Lo único que queremos ahora es comernos las uvas y comernos los higos y todos los frutos de la tierra, el trigo, la cebada, hacer un pancito. Claro, disfrutar la tierra. Porque no es lo mismo entrar en la tierra que poseer la tierra. Entrar en la tierra es que entraste. Poseer la tierra es que tú disfrutas de sus riquezas. Es que tú cosechas el trigo, lo mueles, haces harina, haces un pancito, te haces ahí un churrasco, qué sé yo, lo que tú quieras. Eso es disfrutar o eso es poseer la tierra. Entonces hay una diferencia entre entrar en Cristo y poseer esta buena tierra, que es Cristo, disfrutar a Cristo. ¿Qué es lo que vendría a ser poseer la buena tierra? Es disfrutar de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo quiero decirte algo, que tú ya estás en Cristo. Tú ya vives en Cristo. Esa es tu locación en el Espíritu. El asunto es que ahora tú comiences a echar mano de lo que tú ya tienes en Cristo y lo comiences a disfrutar. Eso es
que tú comiences a poseer la buena tierra en la cual tú vives. Qué glorioso es esto. Y en medio de Egipto y de la buena tierra tenemos el desierto, que lo dejé intencionalmente para el final. El desierto es el alma, es la experiencia de el alma, nuestra alma, que debe ser redimida, conquistada, reconfigurada para disfrutar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú naciste de nuevo y recibiste a Cristo en tu espíritu, tú tienes a este Cristo de gloria completo con todas sus riquezas, pero el alma sigue triste, sigue angustiada, sigue deprimida, sigue enojada, sigue con falta de perdón, sigue viviendo en pobreza, porque la pobreza exterior es causada por un estado de nuestra mente. Es una mentalidad de miseria y de pobreza. Entonces, tú tienes el alma atravesando todas esas vivencias, un alma que no ha sido reconfigurada, no ha sido conquistada. Lo que hemos hablado en algún momento de la salvación del alma. Por eso el Señor necesita conquistar mi alma, ganarme a mí primero. Que yo sea ganado interiormente, que la vida divina que está en mi espíritu leude mi alma y comienza a saturar mi alma, y en mi alma yo comience a echar mano de estas riquezas, que en la experiencia yo sea introducido a poseer la buena tierra, porque aunque en posición yo ya estoy allí, en la experiencia en mi alma yo estoy en el desierto y voy a ser llevado a través de distintas jornadas. Hemos hablado un poco de eso en algunas instancias anteriores. Eran 42 jornadas donde el pueblo fue llevado a través de distintas experiencias de aprendizaje y de formación en el espíritu. ¿Para qué? Son los tratos de Dios con el alma. Dios va a tratar tu alma. ¿Para qué? Para que tú puedas entrar en el disfrute pleno de todas las riquezas de Cristo. Y ahí entra el tema del alma, amados hermanos. Por eso Dios tiene que tratar el alma. Mira todo lo que estamos extrayendo de este tema de la tierra, de Egipto, del desierto. Si no mal recuerdo, hay una predicación que desarrollamos en algún momento, quizás está en YouTube, donde hablamos un poco de estos procesos y de las distintas jornadas. Creo que hay un video que las resume, que lo pueden revisar. Entonces, Egipto representa al mundo, la tierra prometida representa a Cristo, y el desierto es el alma. Dios quiere que tú experimentes esta profundidad de las riquezas de la buena tierra. Imagínate, o sea, nacer de nuevo es despertar a una realidad que se llama las inescrutables riquezas de Cristo, que se llama las abundantes riquezas de su gracia. Estábamos en oscuridad perdidos, y de un momento a otro abrimos los ojos y estamos en Cristo, en una tierra rica, donde fluye leche y miel, llena de inescrutables riquezas. El tema es que hay más aquí de lo que se nos ha revelado. Necesitamos que el Señor nos revele cada día más las riquezas de su persona para que las disfrutemos. Amado hermano, yo no sé tú, pero yo tengo hambre de conocer más a Cristo, de experimentar más a este Cristo. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Conocer más al Cristo que ya nos habita, el Cristo glorioso que está en nuestro espíritu. Mira, dice Efesios 3:18, habla y dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pablo está hablando aquí, no ha cambiado el tema. 10 versículos antes, en Efesios 3:8, te habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Es el tema del capítulo 3. Entonces ahora en el verso 18 te habla de estas 4 dimensiones, porque Pablo tiene en mente la buena tierra. Y es algo que mencionábamos también anteriormente. Efesios es el paralelo del Nuevo Testamento de Josué en el Antiguo Testamento. Es el paralelo neotestamentario. O sea, en el Nuevo Testamento está Efesios, que hace lo mismo que hacía Josué en el Antiguo Testamento. Deuteronomio te habla de la tierra, te muestra que es maravillosa, te da las normas, Éxodo, Levítico, Números también te dan todas las normas, todas las leyes. Ok, está bonito,
pero ahora queremos entrar en la tierra. Nadie quiere quedarse dando vueltas para siempre en el desierto. Y eso hace Efesios. Efesios te toma y te introduce en la buena tierra, en poseer y disfrutar las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, tú podrías hacer allí un estudio, no lo vamos a hacer porque sería otro estudio. Nos escaparíamos ya de lo que estamos viendo en esta seguidilla de temas, pero hay un estudio que les recomiendo que puedan ver, que lo compartió el apóstol Lucas, titulado Ganar a Cristo. Me parece que está completo en YouTube, no estoy seguro, donde fue estudiando cada una de las riquezas de la buena tierra y mostrando cómo cada una representa un aspecto diferente de la persona de Cristo que es tan real para nosotros hoy, que tú y yo tenemos que disfrutar. Para eso están allí. Entonces Pablo dice acá, yo quiero que tú conozcas juntamente con todos los santos cuál es la anchura de esta tierra en la cual tú vives, cuál es la longitud de esta tierra, cuál es la profundidad y cuál es la altura de esta tierra que es Cristo en la cual tú vives. Tú tienes que conocer todo lo ancho de esta buena tierra. Imagínate a ti te regalaran una parcela, un predio, un trozo de terreno grande. Y tú siempre estás en el mismo rincón y para allá tienes un montón de terreno que nunca has ido a conocer. Eso es lo que nos pasa a nosotros los cristianos, que tenemos un terreno enorme que es Cristo y no nos hemos dedicado a conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de esta buena tierra. ¿Qué produce eso? Que si tú y yo avanzáramos 10, 20, 100 metros más allá en esta tierra que es Cristo, encontraríamos vegas, montes, ríos, fuentes de agua, tantas riquezas que hay en esta tierra, que es Cristo. Hermano, yo te digo, hay mucho más de Él. Siempre va a haber más de Él. Para los que lo buscan, para los que buscan experimentarle. Esto debe provocar hambre en nosotros. Hambre de Cristo, hambre de conocerle. Yo quiero conocerle más. Amén. Entonces mira cómo Pablo habla y dice, yo quiero que tú conozcas la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la buena tierra. Qué maravilloso cómo todo concuerda. Pablo está pensando en esta tierra a medida que te habla de Cristo. Y quiero que notes que Pablo te habla de 4 dimensiones. Porque también está la dimensión del Espíritu. Cristo no es tridimensional. Él tiene, por decirlo así, 4 dimensiones. Él es Espíritu, Él es glorioso, pero Él lo abarca todo. Hermano, esto no va a caber nunca en nuestras pequeñas mentes humanas. Esto tú tienes que disfrutarlo en el Espíritu. A Cristo se le disfruta, se le experimenta. Quiero mencionar 4 formas, vamos a ir avanzando en el bosquejo, 4 formas de las riquezas de Cristo en el Antiguo Testamento. Así como un apéndice, como para que tú puedas, con eso en mente, releer el Antiguo Testamento y poder leerlo sin el velo, para ver a Cristo. Pablo dice que los judíos hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, lo leen con el velo puesto. Tú y yo tenemos que leerlo sin el velo, porque dice el apóstol Pablo que esas cosas para nosotros se escribieron. Fueron escritas por causa de nosotros, para que seamos exhortados nosotros, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia como ellos. Se escribieron por causa de nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Imagínate, Dios procesó a un pueblo como de 2 millones de personas por 40 años en el desierto, solamente para enseñarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Nosotros, la iglesia. Qué glorioso es esto. Piénsalo, esto es glorioso. Entonces quiero dejarte acá 4 formas que tienen en el Antiguo Testamento estas riquezas de Cristo. Y son, número 1, tipos, número 2, sombras, número 3, figuras y número 4, profecías. Vamos con el primero. Punto 1, los tipos. Los tipos son personas o cosas que representan a Cristo. Por ejemplo, la tierra del tercer día, cuando dice en Génesis capítulo 1 que al tercer día emergió la tierra de entre las aguas. Eso es Cristo, que al tercer día se levantó de entre las aguas de la muerte. Son tipos. Tienes un tipo y el antitipo. Amén. Número 2. Bueno, acá hay más ejemplos. La luz.
la luz representa a Cristo, el sol, Adán es un tipo de Cristo. Por eso dice Pablo, Cristo es el postrer Adán, el último Adán. Abel es un tipo de Cristo, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, etc. Hay muchos tipos de Cristo. Son personas o cosas que representan a Cristo. El tabernáculo, por ejemplo, representaba a Cristo. Y el templo de Salomón representa a la iglesia. Cristo era Adán, Eva era la iglesia. Cristo era el sol, la iglesia era la luna. Son representaciones, son tipos. Número 2, las sombras. Sombras. Una sombra alude a una representación de Cristo en forma de rituales y prácticas que se realizaban en el Antiguo Testamento. Es una representación en rituales y prácticas. Vamos a leer Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está mencionando todos los rituales del judaísmo, del antiguo pacto. Días de fiesta, comida o bebida, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Quiero leerte otra versión. La tengo por acá. Versión NTV. Versos 16 y 17 dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Cristo mismo es esa realidad. Entonces, todos los rituales del antiguo pacto eran una sombra de Cristo. Es como, por ejemplo, tú tienes un objeto, a ver qué tengo a mano acá, tengo un vaso con jugo. Por ejemplo, yo dejo este objeto acá y si tú proyectas una luz en dirección del objeto, eso va a proyectar una sombra. Esa sombra tiene la forma del objeto, pero no es el objeto. Entonces el objeto era Cristo. Y todos los rituales del antiguo pacto eran sombras. Pero ya vino la realidad. Por ende ya no necesito la sombra. ¿Se entiende? Imagínate, yo un día llego a la casa y mi esposa quiere abrazar mi sombra. ¿Cómo? Si yo estoy aquí. Yo soy. No abraces mi sombra. Es lo mismo. Por eso que no tiene ningún sentido que nosotros nos aferremos a los rituales del judaísmo. Porque tú y yo ya no... ¿Para qué queremos la sombra si tenemos la sustancia? De eso habla el libro de Hebreos. Es una epístola maravillosa, te recomiendo estudiar Hebreos. Bueno, número 3, las figuras. Las figuras. Una figura es una situación que presenta cierto cuadro. Por ejemplo, los 40 años que Israel vagó por el desierto. Esto que hablábamos, los 40 años, el alma, las distintas jornadas, cada una, estuvimos estudiándolas, creo que llegamos como hasta la número 14, cada una representa una lección que tú y yo tenemos que aprender en nuestro caminar en Cristo. Todo eso son figuras, es un escenario que representa un escenario similar al que nosotros estamos viviendo, es una figura. Y número 4, las profecías. Dijimos tipos, sombras, figuras y 4, las profecías. Las profecías son las cosas que se dijeron acerca de Cristo miles de años antes de que sucedieran. Por ejemplo, en Génesis 3:15 tienes la primera profecía acerca de Cristo, la dio Dios mismo, cuando dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando que la simiente de la mujer, que es Cristo, iba a pisar la cabeza del diablo, pero el diablo le iba a morder el calcañar, o sea, le iba a ser clavado a la cruz, sus manos y sus pies iban a ser atravesados. Isaías 9:6, otro ejemplo de una profecía, por mencionar alguno, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces tienes la profecía y tienes el cumplimiento que vino en el Nuevo Testamento. Pero cuando se cumple en el Nuevo Testamento se le añade algo. Por ejemplo,
En el Antiguo Testamento tenías el Cordero. Ahora en el Nuevo es el Cordero de Dios. Pero en nuestra experiencia interna nosotros tenemos al Cordero eterno. Por eso la palabra te habla del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea, tú tienes al Cordero eterno dentro de ti. Hay una dimensión de Cristo que tú disfrutas en tu interior, en el Espíritu, porque Él fue impartido dentro de ti. O sea que tú y yo no estamos en el nivel de la promesa. Es más, ni siquiera estamos en el nivel del cumplimiento, en un sentido del cronos, del tiempo. Tú y yo estamos en el nivel de la experiencia. Tú y yo experimentamos aquello que ya fue consumado. Y lo experimentamos dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Entonces, con esto en mente, vuelvo un poquito al tema de la buena tierra, ¿verdad? Decíamos que Efesios es el paralelo del libro de Josué. ¿Y cuál fue el trabajo de Josué? El trabajo de Josué era repartir al pueblo de Dios la buena tierra. Es decir, esto es para ti, repartir al pueblo. Era introducir al pueblo en esa buena tierra para que lo disfruten. O sea, y no era meramente decir este trozo para ti y este para ti, era decir, mira, estas viñas que están acá, tú las vas a cosechar, las vas a cultivar, tú vas a trabajar esto, vas a producir, qué sé yo, vino, vas a producir tal cosa. O sea, era trabajar con las riquezas de la tierra. Ese es el asunto. Josué estaba introduciendo al pueblo en el disfrute de la buena tierra, ya no en el conocimiento intelectual o mental. Eso lo hizo Moisés. Les dijo, la buena tierra va a ser así, así, así. Cuando ustedes entren en la buena tierra tienen que cumplir esto, esto y esto. Estas son las normas, estas son las leyes. Pero Josué dijo, ok, ¿está claro? Sí, ahora vamos a entrar. Esa es la diferencia. Entonces, el trabajo de Josué era repartir por heredad la buena tierra. Es decir, distribuir las inescrutables riquezas de Cristo al pueblo, a la iglesia, para que la iglesia las disfrute. Ese era el ministerio del apóstol Pablo y ese es nuestro ministerio, amados hermanos, es distribuir la buena tierra, distribuir las riquezas de esta tierra, es contarle a todos las riquezas de Cristo para que se les revele y las crean y vengan y coman de los frutos de esta buena tierra en la cual nosotros vivimos, que es Cristo. ¿Sabes qué? La iglesia ha sido trasladada a una buena tierra de la cual muchas veces no está comiendo los frutos. ¿Por qué? Por falta de revelación de lo que ya nos ha sido concedido. Y para eso nos fue dado el Espíritu de Dios. Y para eso nos fueron dados como regalos hombres y mujeres de revelación, el ministerio quíntuple, ministros que nos van a mostrar y enseñar todo lo que ya nos ha sido dado para que tú y yo entremos en el disfrute de nuestra herencia en Cristo. Tú y yo somos dispensadores de las inescrutables riquezas de Cristo. Dispensar es entregar, repartir. Tú y yo somos distribuidores, somos repartidores de las inescrutables riquezas de Cristo. Somos los administradores de estas riquezas. Esto no es solo para algunos, no es solo para los apóstoles. Esto es para todos nosotros. Hablábamos con el pastor Carlos Herrera, que estuvo ministrando por acá la semana pasada, y él decía algo: el rol de un profeta en la iglesia no es ser la figurita y que le aplaudan, wow, qué tremendo el profeta. No, el rol de un profeta en la iglesia local es que toda la iglesia sea profética. Es llevar a la iglesia a moverse proféticamente. De la misma manera, y hablábamos esto, de la misma manera el rol de un evangelista no es que lo aplaudan, no es que es el único que gana almas en la iglesia y si se va a otra ciudad no sabemos qué vamos a hacer. No, el rol del evangelista es que toda la iglesia sea evangelística, que toda la iglesia gane almas. El rol de un maestro no es ser el único que sabe de la Biblia, el rol del maestro es que toda la iglesia pueda trazar la palabra de verdad, que toda la iglesia ame la palabra. El rol de un pastor es que toda la iglesia pastoree. El rol de un apóstol, de un enviado, es que toda la iglesia sea apostólica, sea enviada a consumar el propósito eterno de Dios. O sea, esto es un asunto de que todos lleguemos. Estamos ya adelantándonos en Efesios 4, pero es solo un vistazo. Dice hasta que todos lleguemos
Ese es el asunto. Entonces el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no para que ellos hagan la obra del ministerio, sino para que ellos perfeccionen a los santos, los capaciten, los entrenen, para que todos los santos hagan la obra del ministerio, que es edificar el cuerpo de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Este es un trabajo de todos y cada uno de los santos. Si uno solo se queda en casa, el ejército no funciona, el cuerpo no funciona. Todos y cada uno de los hijos de Dios debe ser activado en su sacerdocio, debe ser activado como un sacerdote real del nuevo pacto. Qué tremendo esto, qué tremendo esto. Entonces, fuimos llamados a decodificar y distribuir las riquezas de la economía neotestamentaria de Dios. Ya explicamos eso. Se necesita más de una sola persona para distribuir las riquezas de la economía neotestamentaria de Dios. Se necesita más que un apóstol, más que un evangelista, más que un maestro, más que un profeta, o dos, o tres. Se necesita al cuerpo de Cristo completo. Porque tú tienes una porción, yo tengo otra, el hermano tiene otra. Cada uno tiene un aspecto de Cristo, una riqueza de Cristo para manifestar el cuerpo, para que todos podamos tener provecho de ese Cristo que tú portas. Todos nosotros tenemos que activarnos, despertar a esta visión divina de dar a conocer el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mostrar a Cristo de manera tan palpable y tangible que la gente lo toque y lo experimente. Mira, quiero leer acá en Efesios 3:5. Efesios 3:5 muestra cómo la revelación le fue dada a los apóstoles y profetas. Esto es bien interesante. Mira, Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que este misterio de la economía de Dios, este misterio de las inescrutables riquezas de Cristo, del nuevo pacto, estaba escondido hasta que se manifestó Cristo hace unos 2000 años. Y Él ahora lo da a conocer a su iglesia a través de sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso incluye a los apóstoles del primer siglo, a los profetas del antiguo pacto y a los profetas del primer siglo, pero también incluye a los apóstoles y profetas de hoy que toman esta misma verdad y la revelan al cuerpo de Cristo. No es que haya otra verdad para inventar, no es que haya alguna otra verdad para añadir, pero la verdad eterna debe ser dada a conocer a nuestra generación por medio de apóstoles y profetas. Es más, todos nosotros en este sentido debemos volvernos apóstoles y profetas que damos a conocer a Cristo para que la gente lo toque y lo coma y lo beba y lo experimente. Todos somos enviados, apóstolos, todos somos profetas, todos hablamos de parte de Dios a la gente en este sentido. Algo que tenemos que entender es que estos apóstoles y profetas del primer siglo, los que están en las Escrituras, eran gente común y corriente, con las mismas debilidades que nosotros, las mismas luchas que nosotros. No eran mejores personas, no tenían más habilidades, eran iguales a nosotros. Por eso Pablo dice en Efesios 3:8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Imagínate, menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, si tú te sientes pequeño, yo no sé si alguien se siente pequeño. Dice, no, en la iglesia yo soy pequeño. No sé orar mucho, no leo mucho la Biblia, no veo muchas predicaciones, a veces falto a las reuniones, yo soy como que soy el más pequeño de todos los santos. Imagínate, si alguien dijera eso, yo soy el más pequeño de todos los hijos del Señor. Y Pablo te dice, bueno, tú eres el más pequeño, entonces yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ese era Pablo. Recuerda que Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo. O sea, esto es verdad. Pablo era menos que el más pequeño de todos los santos. Y mira cómo Dios lo usó. ¿Sabes para qué Dios hace eso? Para decirnos que si lo puedo hacer con Él,
también lo puede hacer con nosotros. Que si Dios lo usó a él, que era un asesino de cristianos, un perseguidor, persiguió a la iglesia del Señor y se volvió apóstol, escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, plantó iglesias por un montón de lugares. Dios también lo puede hacer contigo y conmigo. No hay nadie tan pequeño que no pueda ser usado por Dios. No hay nadie tan nuevo que no pueda ser usado por Dios. No hay nadie que se haya equivocado tanto que diga, no, Dios me desechó. No, esto es para todos. Tú eres un sacerdote real del nuevo pacto. Tú eres un administrador de las riquezas de Cristo para impartir. Tú eres el vaso que porta las riquezas de Cristo para que cuando la gente esté cerca de ti las pueda beber y pueda tocar a Cristo en el Espíritu. Mira lo que dice 1 Corintios 15:9. Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Imagínate, para nosotros Pablo es como el más grande de los apóstoles, por la extensión de sus escritos y por todos los lugares que él visitó. Pero Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no sé cuántos apóstoles modernos podrían decir eso. Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo te lo reconoce, no lo oculta. Pero si Dios lo hizo con él, Dios también lo puede hacer contigo, si es que tú estás dispuesto a ser usado por Dios para su propósito eterno. Todos podemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Si una persona común y corriente, inferior a nosotros, lo logró, ¿cuánto más nosotros? Fuera de toda duda, nosotros lo vamos a lograr. Amén. La palabra griega que se traduce apóstol es enviado, apóstolos, en griego, enviado. Los apóstoles son los que han sido enviados por Cristo, quienes lo representan para llevar a cabo su comisión en la economía neotestamentaria de Dios. Es como, yo lo veo así, es como en el cuerpo de Cristo, es como las células madre, que van a un lugar de cero y plantan allí iglesias y edifican los diferentes ministerios. Si tú ves el ministerio de Pablo, por ejemplo, podríamos, en un sentido así netamente práctico del trabajo, decir que un apóstol es aquel que planta iglesias, forma ancianos o pastores, corrige lo deficiente, supervisa las iglesias. Pero en un sentido más profundo espiritual, un apóstol es un preservador de la verdad. Su trabajo es que el edificio no se corrompa. O sea, de todos los que están trabajando en el edificio, un apóstol sería como el arquitecto. Por eso Pablo dice, yo como un perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Si hablamos de la edificación de la casa de Dios. Por otro lado, un profeta, los profetas son los portavoces de Dios, son quienes hablan por Dios. También en un sentido más así simple, profeta sería, claro, el que profetiza, ¿verdad? Pero es mucho más que eso, es una esfera de autoridad a través del cual lo eterno se manifiesta en la tierra. Eso es un profeta. Ahora bien, cuando tú eres enviado, tú eres apostólico o eres un apóstol, y cuando tú hablas de parte de Dios, tú eres profético o eres un profeta. Esto es para todos, toda la iglesia, lo que hablábamos, toda la iglesia es apostólica, toda la iglesia es profética, todos estamos ungidos por Dios, hablamos de parte de Dios, todos estamos ganando gente, todos estamos abriendo nuevos territorios, somos apostólicos, somos proféticos, esa es la idea, amén. Ahora bien, la señal apostólica es la revelación del misterio escondido. Esa es la señal, Pablo dice, la señal de que él es un apóstol. Dentro de muchas, él menciona la predicación, menciona los milagros, señales de apóstol, pero la señal distintiva del apostolado es la revelación que Pablo carga acerca del misterio escondido de Cristo y la iglesia. Lo mismo aplica para nosotros, lo que a ti y a mí nos hace ministros de Cristo. No es los años que llevemos en la iglesia, no es la cantidad de estudios que tengamos, aunque todo eso es bueno, pero lo que a ti y a mí nos hace ministros de Cristo, lo que nos califica como ministros, es la medida de revelación que tengamos del misterio escondido, que es Cristo y la iglesia. Es el nivel de revelación que tengamos del propósito eterno, qué es lo que Dios está haciendo en el universo y cuál es la tarea que a mí me toca hacer para colaborar
en esa edificación. Esta revelación, la revelación del misterio escondido, es dada a nuestro espíritu mezclado y no a la mente natural. Pasa algo aquí, si te fijas, dice en el verso 5, Efesios 3:5, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pasa de que en el griego no está la distinción, o no estaba en ese momento la distinción de mayúsculas y minúsculas. Todo se escribía igual. Entonces, nosotros, claro, cuando después los de habla hispana tradujimos la Biblia al español, nosotros tenemos mayúsculas y minúsculas. Entonces, cuando habla del Espíritu de Dios, ahí se puso una E mayúscula. Y cuando se habla de nuestro espíritu humano, se puso una E minúscula. El asunto es que hay pasajes donde está sumamente claro a qué espíritu se refiere, pero hay pasajes donde no está tan claro a qué espíritu se refiere. ¿Se refiere al Espíritu de Dios o a nuestro espíritu recreado? La verdad es de que el Espíritu Santo de Dios fue impartido dentro de nuestro espíritu recreado, nuestro espíritu humano. Su espíritu mora dentro de mi espíritu. Es más, su espíritu se mezcló con mi espíritu. Porque dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay una unidad en el espíritu. Mi alma no, mi alma es rebelde. Pero mi espíritu, cuando Él habla, cuando el Espíritu de Dios habla, mi espíritu habla con Él. Dice amén. Mi espíritu es uno con Él. Mi alma es la que tiene que ser notificada de que yo estoy unido a Cristo Jesús. Pero mi espíritu es un espíritu con Él. Tenemos un espíritu mezclado. Qué glorioso es experimentar esta verdad. Es glorioso, hermano. Entonces, dado que tú y yo tenemos este espíritu mezclado, en realidad no es tan relevante. No es tan relevante si se refiere en este versículo al Espíritu de Dios o al espíritu humano. En realidad se refiere a ambos, se refiere al espíritu mezclado. Necesitamos la misma clase de espíritu para ver tal revelación. Tú tienes que experimentar en un sentido real, aprender a oír la voz del Espíritu Santo dentro de tu espíritu. Es en esa dimensión, en esa esfera escondida donde el Señor te va a revelar sus misterios. Entonces, estamos hablando de que todos debemos llegar a ser apóstoles y profetas en este sentido. Todos somos apostólicos, todos somos proféticos. A los apóstoles Dios les revela los misterios de Cristo y más aún las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, a la luz de Efesios 3, lo que Dios le revela a sus apóstoles no son las doctrinas de Cristo, que también las doctrinas son importantes, pero Él le revela las inescrutables riquezas de Cristo. Y el Señor te envía a ti con una comisión, el Señor te envía a ti a llevar las riquezas de Cristo a la gente. Tú no estás comisionado primariamente a llevar doctrina, tú estás comisionado a llevar riquezas. Y cuando ellos coman las riquezas de Cristo, tú los vas a poder edificar acorde a las doctrinas correctas y la sana doctrina. Pablo mismo acuñó el término. De ninguna manera menospreciamos las doctrinas, pero el núcleo, el fundamento es que tú toques las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, Pablo tomó la delantera en esto. Los apóstoles, todos los apóstoles simplemente toman la delantera en la revelación de las riquezas de Cristo. Pero esto es para todos. En la iglesia no hay rangos, esto no es jerárquico, hermano. Hay gente que cambió la pirámide jerárquica de su religión antigua en su cabeza por una nueva pirámide jerárquica donde están como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, presbíteros, diácono, obrero, líder, diácono probando y está bien, un montón de cosas, pero para nosotros eso es jerárquico. Pero en la mente de Dios es un cuerpo. Efectivamente hay esferas de autoridad dentro del cuerpo. Incluso en tu cuerpo hay órganos que mandan y otros obedecen. Pero es orgánico. Es una vida la que manda. Es una vida la que nutre. Es una vida la que une el cuerpo. Mateo 23, del 8 al 10 dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros,
porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, qué interesante cómo el Señor derriba todas esas estructuras jerárquicas humanas, piramidales, babilónicas, para establecer el cuerpo de Cristo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esta asignación divina no es para algunos, es para todos. No es solo para los pastores, para los maestros, los evangelistas, no, es para todos. No es solo para los líderes, es para todos y cada uno de los hijos de Dios. Tú tienes esta comisión, tú tienes este llamado de dar a conocer a la iglesia y al mundo las riquezas de Cristo para que crean y lo experimenten. Amén. Esta revelación del misterio escondido fue la que hizo de Pablo un apóstol y un profeta. Y Dios desea que a nosotros también se nos revele para que lleguemos a ser apóstoles y profetas. Dios desea producir más apóstoles y más profetas, y evangelistas y maestros y pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús dijo, mayores cosas haréis, mayores cosas haréis. Este debe ser el deseo de todo apóstol genuino, de todo pastor, mentor, maestro, líder, todo el que lidera gente, es que la gente que nosotros estamos formando sean aún mayores que nosotros. Que hagan lo mismo que nosotros hacemos y un día hagan mucho más. Porque les estamos ahorrando años. Lo que quizás nos tomó años a nosotros aprender a golpes, se lo estamos ahorrando. ¿Para qué? Para que vayan más rápido y más lejos. O sea, Pablo nunca dijo, yo fui levantado para que me aplaudan, para que me admiren. No. Pablo dijo, yo estoy aquí para engendrar hijos que hagan lo mismo que yo hago, pero aún mejor y aún más allá. Entonces esto es para todos. ¿Qué es lo que estamos intentando establecer? Que esto no es para algunos, esto es para todos. Dios te llamó a ti a ser un sacerdote real, un miembro edificador del cuerpo de Cristo. Y para eso Él te quiere equipar con una revelación del misterio escondido, con una revelación del propósito eterno de Cristo y de la iglesia. Dios te quiere equipar con dones espirituales. Dios ya te dio dones espirituales para que tú vayas y tú ministres a Cristo y cuando tú hables, la gente toque a Cristo y ellos crean, y ellos experimenten a este Cristo glorioso. Qué hermoso es, yo visiono un ejército de santos, de hijos de Dios, levantarse en todo lugar, por toda la tierra, para manifestar a Cristo. Cada uno, como dice Joel, cada uno adelante hacia su camino, ninguno topando al de la izquierda, al de la derecha, ninguno chocando con el otro, con la función del otro, cada uno en su función, cada uno en su trabajo, manifestando a Cristo, a fin de producir la iglesia, a fin de producir esta manifestación corporativa del Dios triuno en la tierra que es la iglesia. Y eso es lo que vamos a entrar ya la próxima semana, que la finalidad de que la iglesia experimente las inescrutables riquezas de Cristo es producir la iglesia, es producir la edificación de la iglesia por medio de un desborde metabólico de su vida en nosotros. Pero ya vamos a entrar allí, Así que vamos a dejar hasta acá, vamos a orar. Creo que ya hemos tenido un buen tiempo por hoy, suficiente por hoy. Vamos a continuar la próxima semana. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener, Señor, el día de hoy. Gracias por estas inescrutables riquezas de Cristo que tú nos has dado. Señor, gracias porque dentro de nosotros tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que, Señor, jamás podremos llegar a necesitar y mucho más. Señor, y está disponible al alcance de nosotros dentro de nuestro espíritu. Señor, yo oro para que tú nos enseñes a echar mano de la vida eterna que nos habita. Que frente a un problema, una situación, podamos correr a nuestro espíritu y echar mano de Cristo. Y seas tú el que hable, seas tú el que reaccione y no nosotros, Señor. Que podamos ver a través de tus ojos, a través de tu fe, la fe del Hijo, en esta tierra, Señor. Cosas gloriosas van a comenzar a ocurrir cuando comencemos a ver a través de la fe del Hijo, a través de los ojos del Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús.
Cosas gloriosas comenzarán a suceder cuando comencemos a hablar a través de la fe del Hijo. Señor, gracias. Revélanos más y más y más estas riquezas. Queremos experimentarte, tocarte en aquello que aún no te hemos conocido, Señor. Revélate a nosotros, date a revelar a nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.